continuar con la serie que se ha venido predicando de Esfuérzate y sé valiente. El título para el día de hoy dice: Cura para el corazón Acán. Podríamos ponerle solución para el corazón Acán, medicina para el corazón Acán. Y ya cuando nosotros vayamos desenvolviendo el mensaje, vamos a ver por qué es que se llama así el mensaje para el día de hoy. Cura para el corazón Acán. Si nosotros recordamos, la semana pasada el pastor nos habló acerca del capítulo 6 de Josué. Hoy estaremos en el capítulo 7. Pero en el capítulo 6 el pueblo de Israel consiguió su primera victoria y entró a la tierra prometida. También nos dijo tres palabras, tres frases, tres cosas que tenemos nosotros que aplicar en la vida. Primeramente, como pueblo de Dios. Segundo, como creyentes. Así que, ¿alguien recuerda cuáles eran esas tres cosas? No se preocupe, a lo mejor a mí me pasó lo mismo. Yo tampoco me acordaba y vamos a recordarlas ahora, y si quiere las apunta para que no se nos olvide. El pueblo había escuchado, había confiado, y a veces ahí, hasta ese punto, pues todos estamos bien. Decimos: yo escucho al Señor y yo confío en Él, y hasta ahí todos podríamos salir bien librados. Pero dice la palabra: y había obedecido lo que Dios había dicho. Y ahí es donde a veces nos quedamos nosotros cortos. Ahí es donde a veces nosotros fallamos en obedecer al Señor. Y el Señor quiere que nosotros cumplamos con las tres. Que nosotros lo escuchemos, que nosotros confiemos en Él y que nosotros le obedezcamos. ¿Por qué es tan importante el obedecer? El obedecer es la evidencia de que nosotros escuchamos y de que confiamos. Si no obedecemos, aunque digamos eso, aunque digamos escucho y confío, pero no obedezco, no es cierto lo que nosotros hemos pronunciado, y más adelante vamos a ver por qué le estoy diciendo eso. En el capítulo 7 hay cosas drásticas, las cuales yo le pido al Señor que me ayude en esta mañana para que las podamos entender como Él quiere que nosotros las entendamos. Así que Israel había experimentado su primera gran victoria ante aquella ciudad amurallada. El pastor nos dio las dimensiones, entendimos que era algo que humanamente no podía ser derribado, solamente Dios podía derribar esa fortaleza que estaba delante de su pueblo, y lo hizo. Pero fue al hacer todo exactamente según le había dicho que lo hiciera. Usted recuerda que parecía como que: oye, pero hoy vamos a dar una vuelta, mañana vamos a dar otra vuelta. ¿Por qué no se hace todo en un solo día? ¿Y por qué el séptimo día 7 vueltas? ¿Por qué no simplemente entramos? Estaba buscando el Señor que se llevaran a cabo las tres cosas que hemos mencionado. Escuchaste, confiaste y vas a obedecer. Algo que no podemos dejar de pasar esta mañana. Escuchamos, confiamos y le obedecemos. Hasta aquí todo parece bueno. No parece haber nada más que victorias de aquí en adelante. El pueblo de Israel, yo creo que decía: de aquí para allá, si Jericó ya la tomamos, de aquí para allá todo es, hay un refrán que usamos nosotros, dice: todo es pan comido. Yo no sé si todos se familiarizan con ese refrán, pero así es. Así que el panorama está bueno, ¿verdad? Todo se ve bien. Sí, pero está nuestra naturaleza, acuérdense. Y allá es que vamos esta mañana. Capítulo 7 de Josué. Leo de la Nueva Versión Internacional, y hay un subtítulo que dice: el pecado de Acán.
Sin embargo, los israelitas desobedecieron al Señor. Acabo de decir que habían obedecido. Vamos a ver qué dice. Conservando lo que él había decidido que fuera destinado a la destrucción, pues Acán, hijo de Carmi, nieto de Sabdi, bisnieto de Sera, guardó para sí parte del botín que Dios había destinado al exterminio. Este hombre de la tribu de Judá provocó la ira del Señor contra los israelitas. Váyase familiarizando con eso. No dice que él provocó la ira del Señor contra sí mismo, sino dice que fue contra los israelitas. Josué envió a unos hombres de Jericó hacia Jai, lugar cercano a Betal, frente a Betel, y les dijo: vayan a explorar la tierra. Fueron pues a explorar la ciudad de Jai. Poco después regresaron y le dieron el siguiente informe a Josué: no es necesario que todo el pueblo vaya a la batalla. 2 o 3 mil soldados serán suficientes para que tomemos Jai. Esa población tiene muy pocos hombres y no hay necesidad de cansar a todo el pueblo. Por esa razón solo fueron a la batalla 3,000 soldados. Pero los de Jai los derrotaron. El ejército israelita sufrió 36 bajas y fue perseguido desde la puerta de la ciudad hasta las canteras. Allí en una pendiente fueron vencidos. Como resultado, todo el pueblo se acobardó y se llenó de miedo. Ante esto, Josué se rasgó las vestiduras y se postró en tierra ante el arca del pacto del Señor. Lo acompañaban los jefes de Israel, quienes también mostraban su dolor y estaban consternados. Josué le reclamó a Dios: Señor y Dios, ¿por qué hiciste que este pueblo cruzara el Jordán y luego lo entregaste en manos de los amorreos para que lo destruyeran? Mejor nos hubiéramos quedado al otro lado del río. Dime, Señor, ¿qué puedo decir ahora que Israel ha huido de sus enemigos? Los cananeos se enterarán y llamarán a los pueblos de la región. Entonces nos rodearán y nos exterminarán. ¿Qué será de tu gran prestigio? Y el Señor le contestó: levántate, ¿qué haces allí postrado? Los israelitas han pecado y han violado la alianza que concerté con ellos. Se han apropiado del botín de guerra que debía ser destruido y lo han escondido entre sus posesiones. Por eso los israelitas no podrán hacer frente a sus enemigos, sino que tendrán que huir de sus adversarios. Ellos mismos se acarrearon su destrucción. Y si no destruyen ese botín que está en medio de ustedes, yo no seguiré a su lado. Levántate, purifica al pueblo. Diles que se consagre para presentarse ante mí mañana, y que yo, el Señor, Dios de Israel, declaro: la destrucción está en medio de ti, Israel. No podrás resistir a tus enemigos hasta que hayas quitado el oprobio que está en el pueblo. Mañana por la mañana se presentarán por tribus. La tribu que yo señale por suerte presentará a sus clanes. El clan que el Señor señale presentará a sus familias. Y la familia que el Señor señale presentará a sus varones. El que sea sorprendido en posesión del botín de guerra será destinado a la destrucción, será quemado junto con su familia y sus posesiones, pues ha violado el pacto del Señor y ha causado el oprobio a Israel. Al día siguiente, muy de madrugada, Josué mandó llamar una por una las tribus de Israel. La suerte cayó sobre Judá. Todos los clanes de Judá se acercaron y la suerte cayó sobre el clan de Sera. Del clan de Sera la suerte cayó sobre la familia de Sabdi. Josué entonces hizo pasar a cada uno de los varones de la familia de Sabdi. La suerte cayó sobre Acán, hijo de Carmi, nieto de Sabdi, bisnieto de Sera. Entonces Josué interpeló: hijo mío, honra y alaba al Señor. Recuerde esta frase, la vamos a mencionar al último. Hijo mío, honra y alaba al Señor, Dios de Israel. Cuéntame lo que has hecho, no me ocultes nada.
Acán le replicó: es cierto que he pecado contra el Señor, Dios de Israel, esta es mi falta. Vi en el botín un hermoso manto de Babilonia, 200 monedas de plata y una barra de oro de medio kilo. Me deslumbraron y me apropié de ellas. Entonces los escondí en un hoyo que cavé en medio de mi carpa. La plata está también allí, debajo de todo. Enseguida Josué envió unos mensajeros, los cuales fueron corriendo a la carpa de Acán. Allí encontraron todo lo que Acán había escondido. Lo recogieron y se lo llevaron a Josué y a los israelitas, quienes se lo presentaron al Señor. Y todos los israelitas tomaron a Acán, bisnieto de Zera, y lo llevaron al valle de Acor, junto con la plata, el manto y el oro. También llevaron a sus hijos, sus hijas, el ganado, su carpa y todas sus posesiones. Cuando llegaron al valle de Acor, Josué exclamó: ¿por qué has traído esta desgracia sobre nosotros? Que el Señor haga caer sobre ti esa misma desgracia. Entonces todos los israelitas apedrearon a Acán y a los suyos y los quemaron. Luego colocaron sobre ellos un gran montón de piedras que sigue en pie hasta el día de hoy. Por eso aquel lugar se llama Valle de Acor. Así aplacó el Señor el ardor de su ira. Está drástico, ¿verdad? Cuando nosotros vemos todo lo que pasa ahí, es duro. Pero el Señor va a hablarnos en esta mañana, porque al igual que se encontraba el pueblo de Israel, nosotros somos de la misma naturaleza y también tenemos nuestras cosas, las cuales el Señor quiere arreglar. Y para eso es que Él nos está hablando en esta mañana, para arreglar lo que se tenga que arreglar en nosotros. Tenemos una ventaja. En ese tiempo Dios estaba empezando a instruir a su pueblo, por así decirlo, y a lo mismo que hizo al inicio de la iglesia, no dejó pasar por alto ciertas cosas para que no se propagaran. Como pasó al principio de la iglesia, usted recordará a Ananías y Zafira, una mentira que cometieron, la cual los llevó a ser fulminados en el mismo instante. Lo mismo estaba pasando cuando Dios estaba introduciendo a su pueblo a la tierra prometida. Si dejaba que pasaran esas cosas sin hacer nada, lo mismo que nos pasa a veces cuando dejamos pasar cosas por alto. Van en aumento hasta que se vuelven como un cáncer. Por lo tanto, Dios exterminó en ese momento el problema. Nosotros tenemos una ventaja. Estamos en un periodo maravilloso que se conoce como el periodo de la gracia, donde tenemos una oportunidad más, donde tenemos la oportunidad de que si hoy escuchamos que hay algo en nuestra vida que necesita ser solucionado, podemos hacerlo. Dios nos da una oportunidad más, y creo yo que para eso es que nos está dando esta palabra el día de hoy. Ciertamente es que a veces cometemos cosas por las cuales deberíamos ser fulminados en el mismo instante, pero Dios en su misericordia nos da una oportunidad más. Aprovechémosla, porque no sabemos, ni siquiera tenemos la seguridad si saldremos de aquí. A veces pensamos: mañana lo arreglo, la próxima semana, el próximo mes, el próximo año, cuando no sabemos si vamos a salir de aquí. No sabemos si estas son las últimas palabras que estamos escuchando. Su palabra dice que nuestra vida es como neblina que aparece por un poco de tiempo y después se desvanece. Así que podría ser que alguno o muchos de nosotros tuviésemos que presentarnos ahora mismo delante del Señor. Bueno, después de la victoria de Jericó, la derrota era lo que no les pasaba por la cabeza en lo más mínimo. Pero hay algo también que no les pasaba por la cabeza.
y era Dios. Sí. Estaban como a veces nos pasa también a nosotros, que obtenemos una victoria y nos sentimos como que ahora como si nosotros lo hubiésemos hecho, algo así. Está en nuestra naturaleza, por lo tanto tenemos que tener sumo cuidado con esas situaciones. El orgullo está en nosotros, queriendo aflorar día a día, como si yo fuera. El pastor dio varios ejemplos la vez pasada de cómo nos afecta el orgullo, que somos superiores, ahora podemos, casi no lo decimos, pero con la actitud que a veces tomamos es como decir: Cristo, ya no te necesito, cuando todos los días le necesitamos. Pero eso es lo que estaba pasando en el pueblo de Israel. Y el pueblo de Dios, mire, nunca está más vulnerable ante el peligro que después de haber obtenido una gran victoria. Un solo ejemplo voy a mencionar, el tiempo avanza. Usted recuerda al profeta Elías, ¿verdad? Es conocido como el profeta de los profetas. Hay un episodio donde está retando a los profetas, se me fue el nombre, de Baal, ya. Está retando a los 400 profetas, pero en sí él está hablando al pueblo de Israel, está diciendo: hoy van a decidir qué es lo que van a hacer, pero que sea Dios el que hable. Vamos a hacer un sacrificio, aquellos van a hacer un sacrificio a su Dios, yo voy a hacer un sacrificio al Dios de Israel, y el que conteste, pues que sea ese Dios, y decídanse a quién van a seguir. Esa es la actitud que está tomando el profeta Elías delante de una multitud, desafiando a 400 personas a hacer lo que va a hacer. Y Dios lo honró en esa ocasión. Recordamos que aquellos así hicieron su sacrificio, pero nunca les contestó su Dios. No puede. La Escritura dice que tienen orejas pero no oyen, tienen ojos pero no ven, tienen pies y no caminan, tienen manos pero no palpan. Así que no podía contestarle, pero Dios de Israel sí contestó. Y Elías no solamente estaba bien, sino que dijo: mueran todos los 400 profetas de Baal. Así es que estaba Elías en ese momento, después de esa victoria que Dios le había dado, y después desciende, baja, y Jezabel le manda un mensajito así, bobo comparado con lo que él había hecho, y él sale huyendo. No solo eso, sino que más adelante nosotros debemos decirle a Dios: mátame. Así que cuando nosotros estamos, por decir, que obtuvimos una victoria, esté alerta, porque nuestro adversario anda buscando meternos. Y es en esa ocasión cuando somos más vulnerables ante los ataques de nuestro adversario. Recordemos que el capítulo que empezamos a leer comienza con una palabra: pero. Los israelitas fueron infieles en lo que respecta al anatema. Anatema era esencialmente el botín de guerra. En el capítulo 6, 18 al 19, Dios había declarado que no se iba a tomar nada de eso, sino que todo iba a ser destruido, y que los metales iban a ir al tesoro del Señor. Eso es lo que leímos en el capítulo 6 la semana pasada, que los metales, lo que fuera oro, plata, hierro, bronce, iban a ir al tesoro del Señor. Él lo había designado de esa manera. Vayamos familiarizándonos con eso también. Él había destinado ciertas cosas para que fueran a su tesoro, pero acá tomó algo de ahí. Se les había ordenado no tocar nada ni tomar nada para sí mismos. La conquista de Jericó se trataba de limpiar la tierra, no del enriquecimiento de ellos. Ahora aquí el problema principal era un personaje
llamado Acán, el cual dio pues billete. Y aunque usted me diga que no, cada uno de nosotros cuando vemos billete lo pensamos. ¿Qué yo podría yo hacer con esto? ¿Qué yo podría solucionar con esto? Está en nuestra naturaleza. Él los codició y hasta ahí yo creo que él hubiera estado bien, porque la codicia es algo que no podemos evitar. Así que si usted ha codiciado, hagamos lo que tenemos que hacer. Tenemos que pedirle perdón al Señor, pero hasta ese punto todavía no está tan grave nuestra situación. Lo que hizo después, los codició y los tomó. Ahí ya entra la actitud de él. La codicia puede ser algo que nos manda nuestro adversario para figurar que podríamos hacer cosas o solucionar problemas, pero cuando los tomamos, estamos actuando nosotros. Así que ocultó el pecado dentro de su tienda. Y nadie de su familia había denunciado nada. Todo estaba como si se hubiese hecho lo que Dios había dicho, como si nada hubiese pasado. Ahora, hay un punto que nosotros tenemos que ver un poquito, que dice que Dios trató a todos como uno. No solamente fue a Acán, nosotros vemos que fueron todos. Es probable que muchos otros también fueron culpables de codicia. Lo acabo de mencionar, somos vulnerables ante eso. Y ahí había billete. Déjeme decirle que ahí era una nación poderosa, numéricamente tenía. Así que varios pudieron haber estado en la misma situación, solo que no fueron a tomarla. Solo que Acán actuó frente a la tentación de robar. Pero, ¿por qué es que los trata a todos como uno? El mismo corazón que había en Acán fue el que llevó a Israel a una acción militar fallida. Cuando empezamos a leer el capítulo, leímos que ellos fueron a una guerra. Parecía una estrategia militar obvia para dividir y conquistar. Querían adentrarse mucho más adentro de la tierra que ya Dios les había declarado. Aparentemente las intenciones eran buenas. Y les pareció ser una victoria fácil después de haber derrotado a Jericó. Pero vamos a ver unas cosas de esta batalla que nosotros leímos con los de Jai. No era una batalla, para empezar, que la estaba dirigiendo el Señor. Recuerda cómo empezó con Jericó. Lo mismo que hizo aquí. Josué los mandó a investigar. Ellos fueron y trajeron un reporte. Después Josué habló con Dios y Dios le dio las instrucciones de cómo iban a hacerse las cosas. Después de eso hicieron varias cosas. Llevaron el arca del pacto con ellos. Iban alabando a Dios durante las 7 vueltas. Dios estaba dirigiendo esa batalla. Pero aquí nunca la dirigió el Señor. Josué no oró al respecto. ¿Ve por qué le digo que estaba como que se esponjó, por así decirlo? Nace de la confianza en sí mismo, que fácilmente podrían tomar la ciudad. En el verso 3 del capítulo 7 lo leímos, que le dijeron unos: tranquilo, vamos a llevar solo unos cuantos, porque eso es sencillo. Tenemos nosotros que tener cuidado cuando oímos a alguien decir: eso está bien. Tú estás orando mucho, ¿para qué tú haces todo eso? Tú vas mucho a la iglesia, ¿para qué haces todo eso?
Eso es fácil, mira, solo enfócate en hacerlo y tú tienes las fuerzas. Esto era lo que estaba pasando aquí. Le dice, no vamos a llevar todos, vamos a ir con poquitos, que al cabo que eso es fácil. Sin embargo, no era así de fácil. A veces las cosas más pequeñas que nosotros tenemos que tomar acción en nuestra vida es donde más requerimos del Señor, porque tenemos la posibilidad de verlas con nuestras fuerzas, como que yo puedo arreglarlo, cuando el Señor ha dejado claro en su palabra que sin Él nada podemos hacer. Así que esas cosas que a veces nos parecen simples es cuando más necesitamos del Señor. No llevaron la presencia de Jehová, el arca en la batalla, no iba. Ellos fueron, agarraron su grupo y vamos a ir a tomar esa tierra. Estaban bastante envanecidos, por así decirlo. Recuerden, nunca fue dirigida por el Señor, nunca Josué oró al respecto para ir a esa pelea. Simplemente se dejó llevar por el informe que le habían dado y dijo, pues está bien, vayan. No fue un esfuerzo unido porque se quedó un grupo acá y se fue solamente un grupo. Y no llevaron. Yo creo que de todos los puntos que hemos expuesto ahora, este es el más complicado para el pueblo de Israel y para cada uno de nosotros. No llevaron la presencia de Jehová. El arca no fue a la batalla. Y si el Señor no va con nosotros, Moisés le dijo, si tú no vas con nosotros, ni me mandes, yo no voy, no quiero ir, no puedo ir, no voy a ir, porque si tú no vas conmigo, este es un caso perdido. Si tú no vas conmigo, no tengo posibilidad de librarla. Si tú no vas conmigo, ¿cómo yo voy a salir victorioso? Si tú no vas conmigo, yo voy a ser derrotado fácilmente. Y eso es lo que estaba pasando de Israel ante los de Jai en esta ocasión. Así que los israelitas fueron derrotados, no hubo cubierta de Jehová. Ellos fueron derrotados en la puerta de la ciudad, 36 hombres murieron, su corazón se desfalleció y se hizo como agua. Imagínense usted, después de que ahora vienen, sí, vamos, nosotros podemos, y un pueblito pequeñito los derrota. ¿Cuál puede ser el desánimo? ¿Qué es lo que hace? Que Josué rasga sus vestidos y cae boca abajo. Un verdadero líder está muy preocupado siempre por las víctimas de guerra. Cuando pasan situaciones en nuestra vida, a veces como que los líderes tratamos de poner así. Pero cada situación que pasa en el pueblo del Señor nos afecta en gran manera. Y eso era lo que estaba pasando con Josué en esta ocasión. Aparte que también tenía miedo de lo que esto significaba. Él dijo unas cuantas cosas de lo que podría venir ahora en adelante. Leímos en el capítulo 6 que el gobernante de Jericó estaba atemorizado por lo que había oído decir de lo que Dios había hecho por su pueblo. Estaba él temblando porque había oído decir, Dios les abrió el mar, pasaron en seco. ¿Y qué dijo? ¿Qué va a pasar con nosotros? Estaba atemorizado, pero ahora dice, un grupito así, un pueblo bien pequeño nos ha derrotado, así que vamos todos y vamos a hacer lo que están tratando de hacer hasta la fecha, hoy en día, desaparecer al pueblo de Israel. Sigue ese odio, esa situación en contra del pueblo de Israel hasta el día de hoy, y ese era el temor que tenía Josué. Hoy van a escuchar que hemos sido derrotados, se van a juntar contra nosotros y nos van a eliminar de la tierra. Tenemos otra ventaja: el pueblo de Dios jamás será destruido.
quizás puede ser derrotado en alguna ocasión. Quizás vamos nosotros a pasar por derrotas, pero jamás destruidos. Lo dice en su palabra también el Señor, que somos atribulados, que somos perseguidos, y sigue la lista larga, dice, pero no destruidos, porque Él es el que nos sostiene, porque Él es el que nos tiene en su mano, nada nos arrebata de Él. Pero ¿qué era lo que estaba pasando aquí? Tenía miedo de lo que pudiera pasar con el pueblo de Israel. El Señor le revela el problema y le dice algo que nosotros tenemos que tener también siempre. Ponte de pie, le dice el Señor, levántate, no se revuelque en la derrota. Van a venir situaciones en nuestra vida en que son derrotas. No se quede ahí, levántese y camine, que Él nos va a dar las fuerzas para continuar. Que esa situación no define nuestro futuro, porque nuestro futuro depende de Él, no de la situación que nosotros estemos pasando. Así que le dice, ponte de pie, levántate, y este es el problema que hay. Tú me estás reclamando porque es que yo he hecho esto. Yo no he hecho esto. Es simplemente la consecuencia de decisiones equivocadas que se han tomado. ¿Cuántas veces nosotros hemos hecho la misma réplica ante Dios? ¿Por qué hiciste esto? Cuando la mayoría, por no decir siempre, de las veces son consecuencias de decisiones que nosotros hemos tomado, que muchas veces nos encontramos precisamente como se encontraba el pueblo de Israel en ese momento, de lo que yo puedo y yo lo voy a hacer. Y después venimos con la queja delante del Señor. Nos podemos ahorrar unos cuantos problemas si venimos y le decimos, Señor, metí la pata, ayúdame. Misericordioso es el Señor, que se acuerda que somos polvo y se compadece de nosotros. Dejemos de lado el reclamo, que a veces también nos sale. Lo que ha sido dedicado está en medio de ti, Israel. Has violado mi pacto, has tomado cosas dedicadas y has mentido al respecto. No podrás hacer frente a tus enemigos hasta que lo quites. No podrás hacer frente a tus enemigos hasta que lo quites. Hay situaciones, hay cosas en nuestra vida que necesitan ser quitadas, y no vamos a obtener la victoria hasta que eso se lleve a cabo. El Señor hizo un llamado a Josué a consagrar las personas. El Señor llamó a Josué a la santidad. Consagrar significa separarse, apartarse para Él, para que luego se presentase delante de Él y Él los llamase para ver cuál iba a ser el veredicto. Esto era también una oportunidad para la confesión y el arrepentimiento. ¿Qué fue lo que pasó? Lo leímos, se presentaron tribu por tribu, familia por familia, hombre por hombre, y a Josué se le dio una palabra de conocimiento en ese momento cuando le dice, recuerden, esto lo vamos a mencionar varias veces más. Hijo mío, honra y alaba al Señor Dios de Israel. Cuéntame lo que has hecho, no ocultes nada. Es cierto, yo he pecado, dijo Acán. Ahora, su confesión no era un verdadero arrepentimiento. La confesión de Acán no era que estaba arrepentido. Él estaba declarando lo que había pasado porque ya no tenía otra opción. Ya Dios había revelado lo que había pasado.
Ya él sabía en ese momento, aunque no se ha mencionado lo que ha pasado, Dios lo sabe y estoy al descubierto. Así que ahora revela lo que él había hecho, pero no es por arrepentimiento. Así que cuando estábamos dando el estudio para los que se iban a bautizar, hablábamos de lo que tiene que ver con el arrepentimiento, y que el arrepentimiento no era que yo me sentía muy mal, iba delante del Señor y lloraba y le decía que me perdonara, y que después de hacer eso iba y seguía haciendo lo mismo, que eso no es arrepentimiento. Y eso es lo que está pasando. Él está confesando lo que ha pasado, pero no está arrepentido. Así que el arrepentimiento lo dice claramente en su palabra, y luego estemos a cuenta y dejen su mal camino. Vuélvanse de su mal camino y entonces estaremos a cuenta, dice el Señor. Así que cuando nosotros nos arrepentimos, no es solamente que nos dio ese sentimiento de angustia, de dolor, de preocupación porque le hemos fallado, sino que dejamos de hacer aquello que no debimos de hacer. ¿Por qué es que el Señor tomó al pueblo en general? ¿Por qué no fue solamente pues el que había hecho el daño? Porque es que todos tuvieron que pagar las consecuencias. Hay muchos ejemplos en la Biblia donde nosotros encontramos a personas como Nehemías, como Daniel, que su oración, cuando nosotros vemos quiénes son Nehemías y Daniel, que Daniel es uno de mis personajes bíblicos, los cuales yo lo considero bueno. No se le señala una falta, al menos en la escritura el Señor no dijo, y Daniel hizo esto que estaba mal. La mayoría de los personajes en la Biblia aparecen en alguna de las cosas que no se tenía que hacer, pero en Daniel no le encontramos el problema. Pero la oración que él hace delante de Dios es que lo hace en general. Él no dice, pues mira, perdona al pueblo que te ha ofendido, te ha faltado, sino que aún cuando él fue llevado al cautiverio con todo el pueblo, pero sin él tener parte en lo que había acontecido, él dice, hemos pecado contra ti. Lo mismo vemos en Nehemías. Él hace una oración colectiva, no solamente lo hace como que los otros fueron, sino que él se incluye. Y es algo que también nosotros tenemos que hacer, porque nosotros somos un pueblo, nosotros somos una sola familia. La Escritura nos lo pone de esa manera, que nosotros somos como un cuerpo, donde uno es ojo, donde otro es oído, donde otro es pies, donde otro es mano, y ninguno puede decirle al otro que no lo necesita, sino que nos necesitamos juntos para poder funcionar perfectamente. Así que, y también dice que cuando uno se duele, nos dolemos todos, y que cuando uno se goza, nos gozamos todos. O sea que somos como uno. Y eso es lo que está pasando aquí. Uno fue el que hizo el mal y Dios lo consideró colectivo. Eran tiempos peligrosos para Israel, porque esto no era algo que se podía permitir así nomás. Lo mencioné al principio porque es que él dijo, no, se va a contaminar el pueblo, se va a seguir sucediendo, van a seguir confiando en sí mismos en vez de confiar en mí, y eso no es el bien para nosotros. Que nosotros confiemos en nosotros mismos y no en Dios. Así que el primer obstáculo que se interponía entre Dios y la tierra prometida, entre el pueblo de Dios y la tierra prometida, era Jericó. Después de eso todo parecía que era fácil, pero había otro obstáculo con
con el cual el Señor quiere que nosotros trabajemos en esta mañana. Hasta ahora hemos visto todo lo que había pasado y ahora vamos a entrar a dónde es que nosotros tenemos que aplicar esto. El segundo obstáculo, grande, mucho más grande que la muralla de Jericó, la cual las dimensiones que nos dieron eran enormes. Hay otro problema mucho más grande y ese se llama el corazón Acán. Ahora ve por qué el mensaje de hoy se llama medicina, cura, solución para el corazón Acán. ¿Qué es lo que hace el corazón Acán? Vamos a ver. Se niega a confiar en el Señor, confía en sí mismo. No, tranquilo, no vamos a llevar todo, vamos a ir solamente unos cuantos. Se niega a obedecer al Señor. El Señor dijo: yo designo estas cosas para que vayan a mi tesoro, lo demás tiene que ser destruido. Pero él dice: no, eso yo lo puedo usar más al rato, así que vamos a ponerlo aquí. No obedece, cede a la tentación cuando ésta viene. Escuche, cede a la tentación cuando ésta viene. Ese es el problema, ceder ante la tentación, porque la tentación va a venir a nuestra vida. Pero dice la Escritura que también Dios nos dará la salida con ella. Así que el problema es si nosotros cedemos ante ambición a cosas que no pertenecen a Él. Yo creo y espero que aquí no pase, ¿verdad? Pero hoy me encontré esto. Yo luego hablo con muchas personas, ¿verdad?, donde yo me desenvuelvo, que piensan de esa manera, que se encontraron algo. Les dije: yo escuché una vez un personaje hablar de otro país, el cual dice que nosotros tenemos un problema, que hay algo y pensamos que podemos apoderarnos de él. Cuando él dice: pues si no es tuyo, debe de ser de alguien más. Y que cuando nosotros entendiésemos ese principio, todo iba a estar bien. No necesitaríamos, dicen, de tanta seguridad ni cosas así, sino que las cosas serían diferentes. Pero yo a veces sí digo: ay, me lo encontré. Nada se encuentra, es de alguien más. Pero ¿qué es lo que estaba haciendo aquí? Ambiciona cosas que no pertenecen a él. Toma lo que pertenece al Señor por sí mismo. Toma lo que pertenece al Señor. Mantiene pecado oculto y produce desgracia colectiva. Esos son los síntomas o las consecuencias o lo que hay en un corazón acá. Se niega a confiar en el Señor, se niega a obedecer al Señor, cede ante la tentación, ambiciona cosas que no le pertenecen, toma lo que pertenece al Señor, mantiene pecado oculto y produce una desgracia colectiva. Lo que nosotros hemos expuesto esta mañana se predica de muchas maneras. Hay unas cuantas que voy a mencionar rápidamente, como una advertencia acerca de la administración para robar diezmos y ofrendas de Jehová, como una advertencia sobre cuando existe pecado en el campamento, como casa, familia o iglesia, como una advertencia sobre el peligro de la confianza en sí mismo. Y quizás hay mucho de verdad en todo esto, pero el cuadro más grande, el problema más grande, la aplicación principal que nosotros deberíamos aplicar esta mañana, y eso es lo que el Señor quiere que nosotros entendamos, es que esto se trata de una condición del corazón. Es un corazón que se centra en uno mismo en lugar de centrarse en Jehová y en el pueblo de Dios. Es un corazón que no toma en cuenta el impacto que pueda tener sobre los demás sus acciones privadas. Si yo estoy bien, no me interesa lo que pase con los demás. Yo lo voy a hacer y eso. Es un corazón que tiene codicia.
es un corazón que toma lo que es de Dios para sí mismo. Y tú tienes un corazón bacán. Hay unas cuantas preguntas que podríamos hacernos para ver en dónde estamos parados. ¿Has sufrido una derrota inesperada en una batalla que debió haber sido fácil? ¿Hay personas que te rodean que han sido heridas por las acciones que pensabas que eran privadas? ¿Has crecido en confianza en ti mismo a causa de victorias que Dios ganó? ¿Te has aventurado en acciones o actividades sin consultar al Señor? ¿Has tomado algo que le pertenece a Dios y lo has utilizado para ti mismo? Son varias preguntas con las cuales nosotros podríamos analizar si tenemos un corazón acá. Y no es para que señalarnos, pero cada uno de nosotros tiene un corazón acá. Y cada uno de nosotros tiene que arreglar eso. Eso es lo que quiere el Señor. ¿Cuál es la cura? ¿Cuál es la solución? Josué se acercó al Señor en el momento de la derrota. A veces nosotros cometemos el error de que cuando estamos derrotados lo menos que hacemos es acercarnos a Dios, cuando es lo primero que deberíamos hacer. Acercarnos a Dios. Oró y escuchó. El Señor le dijo: levántate, no te quedes en la derrota, levántate. Y trató con él. Se consagraron. Conságrate para el Señor, apártate para Él, ofrécete a ti mismo en totalidad para el uso del Señor. Número 3, descubre lo que es ofensivo en tu interior. Y aquí nosotros tenemos un problema grande, varias veces lo hemos mencionado, pero la Biblia también nos da luz acerca de eso. Salmo 19, versículo 12 dice: ¿quién podrá reconocer sus propios errores? Líbrame de los que me son ocultos. Y muchas veces lo ofensivo que hay en nosotros solo puede salir por la luz del Espíritu Santo. Es solo a través de Él que nosotros podemos descubrir qué es lo que está mal. Así que en esta hora tomemos un momento para examinarlo, para pedirle al Señor que nos muestre si hay algo que nosotros tenemos que cambiar, que nos muestre nuestro corazón acá, de tal manera que podamos ser cambiados en esta mañana. Número 4, debes deshacerte del problema, de la cosa, de la situación, sin importar la que sea. Lo oculto, el patrón codicioso, la avaricia, la incredulidad, la falta de confianza, el orgullo, y la lista podría continuar y continuar y continuar. Pero debes hacerlo no solo porque es algo que Dios detesta en nosotros, sino porque es necesario, porque no podremos prevalecer ante nuestros enemigos hasta que eso sea quitado. No podremos prevalecer ante nuestros enemigos hasta que eso sea quitado. ¿Te has identificado con un corazón acá en esta mañana? El Señor te ha mostrado en esta mañana que hay
en nosotros algo que tiene que ser erradicado. Escucha una vez más: hijo mío, honra y alaba al Señor Dios de Israel. Cuéntale lo que has hecho, no le ocultes nada. Hijo mío, honra y alaba al Señor Dios de Israel. Cuéntame lo que has hecho, no ocultes nada. En esta hora vamos a abrir el altar. Y si hay alguien que en esta mañana el Señor le ha mostrado que hay situaciones que tenemos que arreglar, este es el momento para venir delante de su presencia y pedirle que nos perdone y nos dé las fuerzas para poder continuar. Pedirle perdón y que Él nos restaure. Si Él nos ha dado su palabra en el día de hoy, no es porque quiere condenarnos, sino porque quiere llevarnos a la próxima victoria, la cual no va a ser posible hasta que quite de nosotros aquello que no le agrada a Él. Y esa es decisión de cada uno de nosotros, rendirnos a Él. Hijo mío, honra y alaba al Señor Dios de Israel. Cuéntale lo que has hecho y no ocultes nada. Dios nos llama en esta mañana a que estemos a cuentas con Él. Él quiere hacer la obra en nuestra vida y lo único que tú tienes que hacer es alabarle y honrarle, confesarle y no ocultarle nada. Este es el momento, esta es la hora para la cual Dios nos está llamando, diciendo: entrégame tu corazón. Ciertamente es que ninguno de nosotros cualificamos, pero Él puede cambiarlo. Él puede hacer la obra. Para Dios nada es imposible. Confiésalo a Él. No le ocultes nada. Él ya lo sabe. No podemos ocultarlo. Lo único que tenemos que hacer es reconocer que le necesitamos. Y Él hará la obra de nuestra vida, porque eso es lo que Él quiere. Él le dijo: levántate y no te revuelques en la derrota. Él quiere restaurarnos, puede hacerlo y va a hacerlo. La pregunta es: ¿qué vas a hacer tú? ¿Vas a responder a Él o seguirás creyendo que puedes hacerlo por tus fuerzas? ¿Seguirás creyendo que eso es algo que tú puedes tener el control? Ríndele todo al Señor, glorifícalo